Álvaro, pues hace tiempo que nosotros pensamos que realmente deberíamos dejar a nuestros hijos un mundo mejor que el que hemos recibido, ¿vale? Y es más, si muchas veces le preguntas a alguna persona qué es lo que más quiere en este mundo, ¿no? Y es padre, un porcentaje altísimo te dirá que lo que más quiere es a sus hijos, ¿no? Pero es verdad que se da una circunstancia extraña, que es lo que más queremos, pero por el camino que vamos seguramente le dejaremos un mundo mucho peor que el que recibimos nosotros, ¿no? Está habiendo todo un movimiento a nivel de los jóvenes de toda Europa y de todo el mundo que básicamente lo que viene a decir es no me digas lo que dices, sino dime lo que haces. Es decir, dices que te preocupa mucho mi futuro, pero lo que estás haciendo es arruinarlo. Es decir, me estás asegurando que voy a tener olas de calor de 50 grados, voy a tener sequías brutales, voy a tener huracanes en Galicia. Y dices, bueno, ¿en qué parte te estás preocupando por mí? Claro. Porque no se ve. Un hecho de razón, claro, entonces, realmente el problema es que yo creo que además está ocurriendo una cosa más importante también. Es no solo ya nuestros hijos, que también, es que la velocidad del cambio que estamos teniendo, el cómo la crisis climática se está manifestando, no es para dentro de 30 años, es ya, es ahora. Es que hemos tenido 2 huracanes en España en los 2 últimos años. Y quiero decir, nunca había habido huracanes en Europa. Y llevamos 2 en 2 años. A lo mejor el tercero no tenemos tanta suerte como el último que se paró a 100 kilómetros de Lisboa, yo qué sé, y arrasa La Coruña. Claro. Entonces, hay que ser corresponsables de lo que está pasando. En un mundo que vivimos con tantos datos, muchas veces cuando trabajamos, y tú lo sabes bien, comunicación, es mucho más interesante dar muy pocos datos esenciales, ¿vale?, que tener una batería de datos que al final no soy capaz muy bien de relacionar, ¿no? Si tú tuvieses estos 2 datos relevantes que dar, ¿cuál sería para realmente cambiar la conciencia de las personas que ahora mismo están decidiendo sobre el cambio climático? Realmente, bueno, quien está decidiendo sobre el cambio climático somos cada uno de nosotros. Esto yo creo que es importante porque muchas veces tenemos la tentación de cargar sobre las espaldas de los políticos, de las grandes multinacionales, la responsabilidad, como si nosotros no tuviéramos ninguna parte de la responsabilidad. Y somos cada uno de nosotros los que debemos cambiar. Entonces yo siempre diría una cosa, vamos a ir en vez de, yo te puedo contar que el Polo Norte se está descongelando o que la temperatura del nivel del mar está aumentando, pero dices, bueno, pues me fío o no me fío, pero hay cosas más sencillas. Es decir, realmente tú eres consciente de que, por ejemplo, en España están cambiando cosas. Desde que yo tengo 40 y tantos años, desde que yo nací, AEMET lo ha publicado hace un par de meses, ha aumentado el verano 5 semanas. Cada década, una semana más de verano. Eso es el resultante de lo que todos hemos visto. Es decir, todos vemos que hace más calor, las olas de calor ya no son de 2 o 3 días, sino que son de una semana o 10 días, el veranillo de San Miguel ya no existe. Pues todo esto, cuando lo sumas, es un mes y pico más de verano. Pero ojo, es que esto es el principio del cambio. Es decir, hay una mala noticia y una buena. Claro, la buena noticia es... Bueno, la mala noticia es que el cambio climático no se puede evitar. Podemos frenarlo, podemos ralentizarlo y podemos, sobre todo, adaptarnos al cambio. Y dentro de muchos años la cosa cambiará. Pero hoy por hoy, adaptarnos y actuar lo más rápido posible. Cada día que perdemos, es como decía alguien, es una especie menos, es un grado más. Hay que actuar ya porque mañana es tarde. Claro. Y además tampoco nos jugamos tanto, solo nos jugamos la vida y el futuro de la humanidad. Nosotros trabajamos 3 tecnologías muy concretas. Una de ellas es el biogás, con el objetivo de poder tener nuevos medios, ¿no? Porque vamos a seguir moviéndonos. Casi todos los humanos hay que buscar medios energéticos alternativos. Trabajamos también la energía solar, ¿vale? Lo mismo para tener un medio alternativo de energía. Y trabajamos también iluminación inteligente e Internet of Things con el objetivo de minorar el consumo de energía, ¿vale? Teniendo en cuenta que en un consumo tan alto de energía a nivel humano, al final es un recurso que va a ser o es escaso. La pregunta que te haría es si realmente qué 2 o 3 acciones o 2 o 3 tecnologías, ¿vale?, deberíamos profundizar para poder realmente no revertir, porque ya me has dicho que es imposible, sino intentar minorar el perjuicio que está suponiendo. Pues hombre, desde luego una muy importante, que ya la has dicho tú,
te has dicho energías alternativas. No, yo me niego a ese término. Ujú. Las energías son renovables y no contaminantes, Claro. pero es que a lo mejor no es que son las alternativas, es que deben ser las principales. Claro. Entonces, Ujú. desde luego la fotovoltaica, la solar térmica y la eólica Ujú. son tres tipos de energías, junto con por ejemplo, el biogás, Ajá. que tenemos la obligación de utilizar, y más en un país como España, Con recursos donde para poder somos hacerlo, claro. el país con más horas de sol de Europa, Claro. que sería criminal no hacerlo. Pero luego hay una energía oculta que realmente probablemente es la clave en España y a la cual deberíamos dedicar mucho tiempo, y tú lo has dicho también con el LED, que es la eficiencia energética. Claro. En España, básicamente, y esto lo voy a decir, suena muy heavy, el 80% de la energía que consumen nuestros hogares se desperdicia. O muchas veces la gente dice, no, es que voy a poner placas solares. Siempre le dices, no, primero mejora la eficiencia energética de tu Claro. casa y una vez mejorada la eficiencia energética, lo que te falte, ponlo con placas solares. Pero realmente, cuando hablamos mucho, es que hay que poner más energía. No, tenemos 100 gigavatios. 100 gigavatios de potencia instalada en España con un consumo pico de 48. Es decir, el problema no es más energía. Es producir el consumo actual con la eficiencia energética de eso que Efectivamente. decíamos. O sea, la oportunidad de rehabilitación de 25 millones de viviendas que tiene España, con un parque edificatorio que tiene deficiencias brutales, es enorme. Tú lo has dicho, el tema del LED con presencia. Es decir, si yo simplemente primero adapto a LED y además que adapto a LED, hago que el LED solo funcione cuando lo necesito, pues estoy reduciendo a lo mejor un 90% o un 95% el consumo. Esos son el tipo de medidas que además debe tomar cada ciudadano. Sí, las últimas instalaciones que hemos hecho tenían ahorros de consumo de un 93%, básicamente con Internet of Things vinculado sobre todo a la presencia, a la detección de la cantidad lumínica relacionada con el sol y todo el tipo de sensorización que va a permitir hacer un uso mucho más adecuado de la energía. Pero bueno, por ejemplo, biogás. El biogás se puede utilizar como sustitutivo del gas natural para calefacción. De hecho, es sencillo. Pero la clave no es solamente el biogás, es un uso eficiente del biogás. Por poner un ejemplo, voy a poner un ejemplo que tengo yo en casa. Yo en casa he puesto en cada uno de los radiadores un control termostático de cada radiador. De tal manera que cada radiador se cierra y se abre en virtud de la hora y de la temperatura. ¿Eso qué hace? Pues que yo por la noche solo está puesto en los dos dormitorios. Claro. El resto de la casa está cerrado, los dormitorios. Por el día, ¿para qué quiero calefacción en los dormitorios? Solo tengo calefacción en la cocina y en el salón, porque tenemos la tendencia de tener el termostato en el salón y que toda la casa esté a 22 grados. Claro. Dices, si no estoy en toda la casa. ¿Para qué? Es decir, la gestión inteligente de la energía produce ahorros brutales y ahorros económicos importantes. Y eso es algo que está a la mano de todo el mundo. Cuando hablamos de biogás, es verdad que estamos trabajando en unos términos muy claros de economía circular, ¿vale? Que es un tema que comentabas antes, que es tan importante el poder consumir como el poder saber qué haces con el producto consumido, ¿no? O que el producto nazca sabiendo cómo va a ser reutilizado o reciclado, ¿no? Hombre, realmente el reto de la economía circular es un reto brutal. Es decir, cuando concebimos cualquier producto, debemos concebirlo sabiendo, antes de fabricarlo, cuál va a ser su uso, cuál va a ser su vida útil, cuál va a ser su reparabilidad cuando se estropee, cuál va a ser su reciclabilidad cuando no sea reparable o reutilizable. Y esa reciclabilidad no me vale lo de y lo tiro al contenedor amarillo. No. Pieza a pieza. Claro, con este mástil has pensado si puedes hacer otro mástil, pero lo has pensado desde el punto de vista tecnológico, logístico y económico. Es decir, tecnológico que sea posible, pero luego está la parte, has pensado que la logística inversa funcione para que a la fábrica de mástiles le llegue ese mástil para reciclar. Claro. Y has pensado que económicamente eso sea rentable, porque si no lo es, a lo mejor deberías poner un pequeño fee al principio de la cadena que acompañe y asegure el viaje. Claro. Ese tipo de cosas están ahí. Y luego hay una cosa en economía circular que creo que es importante, es evitar el greenwashing, el lavado de cara ambiental. Es decir, economía circular no es hacer cosas redondas, valga la redundancia. Economía circular es realmente conseguir adaptar nuestros procesos productivos a la naturaleza. Es decir, que con un producto, después del ciclo, se puede hacer el mismo producto o uno superior, nunca uno inferior, porque eso es infraciclar, eso no es reciclar. Entonces, primero llamemos a las cosas por su nombre y luego hagámoslo. La naturaleza lleva millones de años haciéndolo. Hombre,
Difícil será que nosotros, Capaces por de nuestro evitarlo. ingenio, no seamos capaces de hacerlo. Hay que molestarse, pero es posible. Álvaro, muchas gracias. Nada, un placer de Nos vemos verdad. pronto.